Bienvenidos al canal. Hoy hablaremos de un cáncer para América Latina y esencialmente para Perú, la corrupción. El siglo XXI peruano inició con una de las más impresionantes luchas contra la corrupción. Esto en la historia del país. Rara vez antes tantas instituciones públicas se vieron sometidas a investigaciones contra corrupción, investigaciones directamente dirigidas a castigar e investigar. Tras la caída de Alberto Fujimori, luego de la difusión de una serie de videos donde se veía a su mano derecha, Vladimiro Montesinos, comprando congresistas con torres de billetes, no solo se realizaron ambiciosas reformas legales y se firmaron acuerdos internacionales como la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, sino que a lo largo de la década de los 2000 el país entero vio cómo los responsables de corrupción eran castigados y sentenciados por diversos delitos de corrupción El expresidente Fujimori fue condenado, entre otros, por pagos ilegales a congresistas y por desviar dinero público para pagarle a Montesinos, entonces jefe del Servicio de Inteligencia Nacional. Montesinos a su vez recibió condenas por, entre otros delitos, corrupción de funcionarios, lavado de activos y tráfico de armas. Parecía entonces que con el fin de esta especie de dictadura y los renovados esfuerzos por la lucha del gobierno contra la corrupción, ese mal endémico de la política peruana podía poco a poco ir convirtiéndose en una cosa del pasado. Como sea, todos estos actos en contra de la corrupción de alguna manera brindaron esperanzas. Esas esperanzas, 2 décadas después, se encuentran por los suelos. Basta asomarse a las cifras de algunas encuestas claves para comprender la magnitud de la resignación peruana. La edición más reciente del Barómetro de las Américas, por ejemplo, producido por el Proyecto de Opinión Pública de América Latina de la Universidad Vanderbilt, ubica al Perú como primero en percepción de corrupción. Esto sobre todo de la clase política. 88% de los peruanos cree que más de la mitad de los políticos son corruptos, más de 20 puntos del promedio de toda la región, que es de unos 64,25%. Según la edición 2022 de la Encuesta Nacional sobre Percepciones de Corrupción, publicada por la Proética a finales de septiembre, 81% de los peruanos opinan que la corrupción ha aumentado en sobremanera en los últimos 5 años. Ese número supone un salto de 8 puntos respecto a la misma medición del 2019, y al mismo tiempo 53% de los peruanos cree que la corrupción aumentará de aquí a 5 años, 13 puntos más que en el año 2019. Pese a todo esto, la corrupción no es considerada el primer mal que tiene Perú. Solo 57% de los peruanos dice que sí, que la corrupción es el principal mal, pero hay otro 60%, que es un poco más alto, que cree que no, que cree que la delincuencia es el mal que más afecta al Perú. Cabe recalcar que la delincuencia está totalmente ligada a la corrupción. Lo sorprendente, si uno revisa el histórico del estudio, es que esta actitud de los peruanos es una constante en los últimos años, con la sola excepción del año 2010. La corrupción siempre ha estado por detrás de la delincuencia. Esto como problema principal del país. Peruano. Y de hecho, de 2019 a 2022, esa percepción ha caído 5 puntos, de 62% a 57%. Es decir, en pocas palabras, los peruanos piensan que tienen la clase política más corrupta de la región, que la corrupción viene en aumento, que ese aumento, lejos de detenerse, continuará creciendo en los próximos años. Sin embargo, la importancia que le dan a esta percepción viene cayendo. Es decir, cada vez los peruanos se están acostumbrando más a que la corrupción sea algo normal, sea algo del día a día, sea parte de la cultura peruana. Esto, sin embargo, no significa ni quiere decir que los peruanos piensen que la corrupción no tenga un impacto. El mismo estudio revela que el 86% de los encuestados considera que la corrupción lo perjudica en su vida diaria. Pero ¿qué nos dice este dato sobre la sociedad peruana y su pensamiento, su percepción? Para interpretarlo vale la pena introducir otro estudio que es un poco más reciente y más inmediato. Según la última encuesta publicada por el Instituto de Estudios Peruanos a finales de octubre de este año, 59% de los peruanos creen que el actual presidente Pedro Castillo está involucrado en actos de corrupción. Pese a este dato estadísticamente significativo, la aprobación y desaprobación de Castillo casi no se han movido. A principios de año el 25% de los peruanos lo aprobaba y lo desaprobaba el 65%. Esta oscilación se ha mantenido a lo largo de los meses, precisamente cuando más escándalos de corrupción se han activado y cuando la acción fiscal sobre el presidente y su entorno ha aumentado considerablemente. Fue en agosto precisamente que la cuñada del presidente y su hija adoptiva, Jennifer Paredes, se entregó a la policía, luego de que la policía solicitara su detención preliminar. Fue en agosto también
también que la Fiscalía amplió su investigación para incluir al presidente como cabecilla de una presunta organización criminal, pero nada de ello ha cambiado las cosas. Su aprobación y desaprobación siguen como al comienzo. La gente sigue desaprobando al presidente, como si al parecer las cosas hubieran estado claras desde el principio, como si los peruanos ya hubieran sabido de todas las acusaciones de corrupción que se le venían encima a Castillo, o si no, por qué otra razón una gran cantidad de peruanos desaprueba al presidente Pedro Castillo. Seguro que hay muchas más, pero la mayoría cree que él y su gobierno son corruptos. Y esto según encuestas, no es que yo lo diga, son encuestas, es lo que las personas a pie de calle dicen. Pero pese al enorme rechazo que se siente por la corrupción, la ciudadanía peruana ha llegado a creer que la política es así, que la corrupción es parte de la política, como mencionaba antes, que la corrupción es parte de la cultura peruana y lastimosamente poco o nada se puede hacer. Basta ver algunos números en el Congreso para poder entenderlo. Y las sospechas de corrupción que se ciernen sobre el Parlamento son incluso mayores. 60% de los encuestados considera que el Congreso es la institución pública más corrupta. Pero bueno, tenemos que dejar algo en claro. La corrupción no solo está presente en la política, también está presente en las empresas, lastimosamente, ya que la política está ampliamente relacionada con la economía, y sobre todo cuando se crean empresas públicas que son manejadas por el Estado. Y claro que en ciertos países habrán excepciones, una en un millón, que no son corruptas, que generan superávit y no tienen pérdidas, que no son utilizadas como elefantes blancos. Pero seamos honestos, la mayoría de las empresas públicas son corruptas, y en este sentido la corrupción se ha convertido en el telón de fondo en el que transcurre, sin novedad y sin esperanza, la cada vez más precaria democracia peruana. Y de momento, en ausencia de una pistola humeante que individualice a un único culpable, poco o nada parece que vaya a cambiar en el futuro. Pero tenemos que seguir luchando contra la corrupción, seguir luchando porque prevalezca la honestidad. Si lastimosamente no se puede en el sector público, si lastimosamente no se puede en la política, tenemos que hacerlo en otros sectores, en otras partes de nuestra vida, para que esto no muera, para que esto no se convierta en una costumbre, para que la corrupción no se vuelva parte de una cultura, y mucho menos de una cultura tan preciosa como la peruana. Pero bueno, hasta aquí el video de hoy. ¿Tú qué opinas al respecto? ¿Crees que realmente la corrupción es el cáncer de Perú? ¿Crees que muy probablemente la corrupción sea la causa por la que Perú todavía no se convierte en una potencia mundial consolidada, siendo que económicamente tiene un desarrollo espectacular? Pero bueno, déjame tu opinión en los comentarios, dale un like si te gustó el video, compártelo con tus amigos y suscríbete para que esta pequeña comunidad siga creciendo.